Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al señor diputado Dionisio Mid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor presidente. La temática fiscal, sin duda, que en esta ocasión articula enfoques coincidentes respecto a las urgencias que el país tiene que enfrentar para poder resolver la grave situación que año tras año se presenta de una insuficiencia de recursos y de compromisos de gastos que hay que atender. Aquí se ha señalado, y es correcto, que nuestra captación tributaria no compara siquiera con las de países de América Latina o de Centroamérica, es muy inferior a la de los países del OCDE y es todavía mucho más baja que si se compara con la contribución tributaria de los países asiáticos. La exigencia de fortalecer nuestra captación no deriva, sin embargo, de tratar de adecuar nuestros porcentajes a estas exigencias de coeficientes internacionales. Demanda, sobre todo, de la urgencia de enfrentar retos ancestrales que tenemos que superar. Aquí se ha dicho, y es correcto, la pobreza está a la vista. Requiere estrategias que demandan recursos tributarios, recursos fiscales para poderla superar. Las acciones de infraestructura traen consigo también la necesidad de superar estos rezagos ancestrales. Para ello se requiere una reforma fiscal. Una reforma inclusive que no se agote en el concepto de ingreso, sino que pueda cubrir en su análisis el horizonte de gasto y que pueda cubrir también, como aquí se ha mencionado correctamente, el horizonte de estrategia fiscal con que tenemos que vincularlos con los estados y municipios que están insertos también en este tejido fiscal que tenemos que enfrentar. Ciertamente, una de las frustraciones que tiene uno que confesar al concluir este periodo legislativo es el de no haber podido avanzar en la estrategia fiscal que demandaba el país. Es además un reto impostergable. Ciertamente, la próxima legislatura tendrá que iniciar su trabajo abocándose en forma decidida a enfrentar este problema y a darle al país la sustentabilidad fiscal que demanda para poder enfrentar sus retos del futuro. Hay en la estrategia fiscal la exigencia de un debate político profundo. Los propios congresos se justifican en buena medida y se originaron en la historia como defensa para poder plantear como obligados de responsabilidades tributarias cuáles eran las formas como querían entenderse quienes tenían que pagar los tributos con quienes los definían. Esta estrategia requiere replantearse nuevamente. Es el momento quizá de verlo en un enfoque integral, en un enfoque fresco que permita revisar toda la estrategia tributaria, que definamos en un compromiso político qué se espera del quehacer del Estado, qué se espera de las contribuciones de cada una de las fuentes, qué se espera de renta, qué se espera de las personas físicas, qué se espera de la contribución al consumo. Aquí se ha señalado, y es correcto, que la eficiencia de la aplicación de los impuestos deja mucho que desear, pero deja mucho que desear también el diseño sobre la base en que se aplican. Los impuestos se modifican sistemáticamente. Los espacios que se generan con excepciones se multiplican y se pierde con ello no solamente la excepción del sector que se desgrava, sino se pierde sobre todo el control de las cadenas productivas. Eso genera rezagos y socava la captación fiscal. Tenemos que resolver también cómo hemos de enfrentar en el futuro la estrategia que estimule la inversión y el ahorro. Cómo, por una parte, como aquí se ha dicho, incorporamos de la informalidad a la formalidad del quehacer productivo y cómo hacemos también para que quienes ya produzcan no caigan en estas estrategias de evasión y elusión fiscales.
y hacerlo de tal manera que no sea el fisco el que se convierta una y otra vez en el vigilante de los causantes cautivos que ya están cumpliendo con sus obligaciones. Esos son los retos por lo que hace al impuesto sobre la renta. Los hay también por lo que hace al impuesto especial sobre producción y servicios. Ahí no se engloba solamente la decisión tributaria que queramos adoptar respecto de las principales empresas que hoy contribuyen en una buena medida a financiar el gasto público. Pemex da 1/3 para generar estos recursos fiscales, pero lo hace para contribuir a completar el gasto del gobierno. En vez de que estos recursos pudieran canalizarse a profundizar en su propia infraestructura, a expandir la generación de energía eléctrica y energética, las carreteras y las demás que requiere el país, ha de completar el gasto corriente que no se satisface con los recursos tributarios que hoy tenemos. Ciertamente, aquí hay también un tema de reflexión que tendrá que enfrentarse con la mayor responsabilidad, con la concertación de un Congreso plural en el que ningún grupo tendrá mayoría para enfrentar con decisión la estrategia futura. Pero hay además que resolver problemas de simplificación y aquí tenemos que conciliar las vías que permitan que se cumpla con eficacia con el impuesto, con las vías también que aseguren seguridad para quienes cumplen con la responsabilidad tributaria. Estamos insertos en un esquema global que debe asegurar la competitividad de nuestro sistema tributario. No podemos manejarlos en forma autárquica cuando tenemos que competir con países que hacen a veces de lo fiscal una forma de atracción de capitales y con los cuales tenemos que diseñar esquemas suficientes para asegurar que los capitales participen en condiciones de competencia con nosotros. Hay también fórmulas de redistribución del ingreso. No podemos ya concebir el ingreso en forma divorciada del gasto. Muchas veces, para que se cumpla con los impuestos, debe la sociedad tener tranquilidad de que la canalización del gasto se destina precisamente a las finalidades prioritarias, a las finalidades estratégicas y sociales que todos hemos convenido en apoyar. La revisión del esquema fiscal, muchas veces minado por la credibilidad de la acción pública, demanda, a mi juicio, un mecanismo nuevo de rendición de cuentas. Un mecanismo que asegure que el cumplimiento de lo fiscal da tranquilidad a la sociedad de que quienes están cumpliendo con sus obligaciones tributarias encuentran, por una parte, el adecuado manejo de los recursos públicos, transparente y escrupuloso, que invite a cumplir con las obligaciones públicas. Todos estos elementos se conjugan en una reforma fiscal, hacendaria, diría yo, más bien que fiscal. Detrás de cada acción tributaria debemos de comprometer el necesario apoyo social para poder enfrentar esta nueva etapa en donde la sustentabilidad fiscal no es solo un reto que tengamos que alcanzar, sino una exigencia que se impone para poderle dar viabilidad económica al país en los años que vienen. Creo que debemos de comprometernos todos los grupos parlamentarios. Creo que tenemos que enfocarnos de manera más constructiva, creo que tenemos que sumarnos a este esfuerzo que aquí se ha señalado para poder avanzar en esta reforma fiscal hacendaria en el próximo periodo de sesiones. Creo que el desafío del Congreso para enfrentar esta problemática habrá de encontrar un reto formidable como quehacer político, pero habrá al mismo tiempo de cimentar las bases de viabilidad del desarrollo económico futuro de nuestro país. Es la magnitud del reto que se tiene que superar. Es cuanto, señor presidente.